Estamos ciegos, por el gurú del neuromarketing y experto número 1 en neuroinnovación, Jürgen Klarik. Del autor, Jürgen Klarik es considerado uno de los gurúes de marketing más controversiales y críticos del sector. Realiza más de 100 conferencias y cursos al año en 20 países. En la actualidad, es uno de los 3 conferencistas de marketing e innovación más escuchados en el mundo. En medio de sus conferencias y consultorías, Jürgen Klarik realiza una profunda investigación de todos los terribles errores que cometen los mercadólogos, explica el porqué de tantos errores y comparte por primera vez sus 10 principios más importantes para abrir los ojos a la realidad subconsciente del consumidor y para innovar de forma mucho más efectiva. El autor garantiza que después de leer este libro, nadie podrá ver igual al consumidor. Para el consumidor. Es momento de aceptar la ceguera que se tiene ante el consumidor. Te invitamos a que abras los ojos a través de mis 10 principios básicos para interpretarlo, descubrir su conducta y así innovar de forma efectiva y equivocarte menos. Jürgen Klarik. Prefacio. Llevo 15 años estudiando los misterios de la mente humana y cada día que pasa, soy más consciente de lo poco que sé y lo mucho que hay por aprender. Soy un inconforme, anarquista de las formas regulares y mediocres y no estoy de acuerdo con la manera como se investiga y se hace marketing en nuestra era. Levanto un reclamo público a la academia porque me frustra ver cómo los jóvenes estudian de 4 a 6 años para aprender marketing. En muchas ocasiones sus padres hacen un gran esfuerzo para pagarles la universidad y tristemente llegan a su primer trabajo y se dan cuenta de que lo que aprendieron poco les servirá para defenderse. Peor aún, constatarán que, con el conocimiento y la experiencia que tienen, difícilmente los contratarán por primera vez. Este libro seguramente generará muchos fans y algunos enemigos. A eso siempre estamos expuestos, los que pensamos diferente y hablamos con claridad. Pero ya verán que el objetivo de este libro es más noble de lo que se imaginan. Lo que pretendo es hablar de forma transparente y directa, sin intereses ocultos, de todos los errores que hemos cometido esta generación de empresarios, publicistas y mercadólogos, y así contribuir con el nuevo marketing e innovación, que no solo será más sano y efectivo, sino más humano y noble. Les adelanto que los conceptos no serán fáciles de ingerir. Desaprender el método tradicional será aún más difícil, pero deben abrir su mente, romper uno que otro paradigma e intentar reprogramarse para recibir este nuevo conocimiento que de seguro hará una diferencia en su carrera y sus resultados. Debemos decirlo, este método jamás se hubiese creado si yo no fuera un inconforme y curioso de la mente humana. Les garantizo que después de leer Estamos ciegos, jamás verán al consumidor y a los métodos de investigación e innovación de la misma forma. Después de leer Estamos ciegos, jamás verás al consumidor igual. Es por esto que los invito a ser parte de esta nueva revolución llamada Blind to Consumers. Solo hay un principio para sanarse: aceptar que uno está enfermo. En nuestro caso, se trata de aceptar que estamos mal, sí, enfermos y ciegos en la forma de ver la vida y en entender los misteriosos procesos de la mente del consumidor. No tengo miedo de empezar desde cero. Steve Jobs. Gracias. Estamos ciegos es de esos libros que uno no puede hacer solo. Este libro es un resumen de todas las experiencias, creencias, vivencias y aportes del día de un gran equipo y familia. Ahí reside su valor. Agradezco en especial a Eduardo Casia, Ricardo Perret, Rodrigo Arguello, Cristóbal Cabo, Zoe Vinasco, Verónica Ospina, Liliana Alvarado, Jenny Sierra y a toda la familia Mindcut, Estados Unidos, México, Argentina, Colombia, Perú, Brasil,
Indonesia y Bolivia. Gracias a ti, la mejor persona del mundo, Teresita. Nada de esto hubiese existido si no hubiese sido por ella. Gracias por los valores que me inculcaste y el exceso de autoestima que me regalaste. Y a mi hermosa familia. Aún no sé cómo devolverles todo el valioso tiempo y momentos que les robé por hacer realidad este libro. Soy consciente de que ustedes sufrieron con el parto de este texto, pero ya verán que valdrá la pena. Y para terminar, pero con la máxima sinceridad y de forma muy especial, agradezco a todos mis clientes exigentes, brillantes, académicos e iluminados científicos que fueron mis mejores maestros desde mis primeros días de carrera. Estos son los capítulos que encontrarás en Estamos Ciegos. Capítulo 1. Yo era el más ciego de todos, pero me cansé de adivinar. Capítulo 2. Pruebas de la ceguera de los mercadólogos. Capítulo 3. ¿Pero por qué estamos ciegos? Capítulo 4. Jamás habíamos tenido un consumidor más inteligente y complejo que el consumidor de hoy. Capítulo 5. Los métodos tradicionales ya no son suficientes para proyectar una empresa e innovar con éxito. Capítulo 6. El poder de la biología y el regreso valioso de las ciencias sociales. Capítulo 7. Teoría neurológica y comportamiento biológico para interpretar al consumidor. Capítulo 8. La diferencia entre investigar al consumidor y descubrir la mente del consumidor. Capítulo 9. Cómo llevar un Deep Insight o código a la implementación e innovación exitosa. Capítulo 10. Principios para interpretar correctamente la mente del consumidor y poder innovar exitosamente. Hemos cometido muchos errores. Aceptémoslo. Capítulo 1. Yo era el más ciego de todos, pero me cansé de adivinar. Creo que no nos quedamos ciegos. Creo que estamos ciegos. Ciegos que ven. Ciegos que viendo, no ven. José Saramago. Creo que es difícil hablar de uno mismo. Siento que es más fácil decir quién no soy para explicar un poquito quién sí soy. En realidad no soy un antropólogo, no soy científico, ni pertenezco a las ciencias sociales ni científicas. En realidad mi bagaje y mi experiencia se fundamentan en la publicidad. Siempre me ha gustado y he disfrutado comunicándome y tratando de entender la mente humana. Mi conocimiento se fundamenta en haber trabajado con cientos de profesionales y académicos de las diferentes ciencias científicas y biológicas, además de haber estado siempre cerca de gente sumamente capaz en el mundo de la antropología, la sociología y la semiótica. He sido, y aún lo soy, un estudiante atento. Si algo me caracteriza, es tener la capacidad de aprender con velocidad y reaccionar al conocimiento, como una esponja. Pero al mismo tiempo soy sumamente pragmático y objetivo. Estoy enfocado en los negocios, me considero un vendedor intuitivo, un estudioso de los métodos para encriptar, comunicar y vender de la manera más efectiva. Me gusta investigar cómo conectar con la gente a nivel emocional para poder conquistar sus corazones y así lograr una apertura y aceptación al discurso de venta, al diálogo. Todo esto con el fin de que el consumidor adquiera los productos y servicios que desee. El haber sido antropólogo me habría limitado la manera de ver las cosas. El espíritu social que tiene un antropólogo jamás me habría llevado a entender que la antropología también sirve para generar procesos comerciales. ¿Qué habría sido de mi carrera si hubiese estudiado neurología o biología? No ser un especialista científico ayuda a poder sacar de cada una de las especialidades la parte más valiosa para crear un proceso de conexión emocional efectivo. No ser un neurocientífico, sino más bien un pragmático, ayuda a ser más eficaz y libre para crear una metodología que logre interpretar y seducir al consumidor. Permite obtener el conocimiento de estas ciencias para lo que nos interesa, saber realmente cómo usarlas para conquistar a los consumidores. Les cuento un poco de la historia de cómo surgió este conocimiento y la inspiración para crear, promover y liderar este movimiento filosófico y mercadológico ambicioso y trascendente.
Mis padres no son norteamericanos, ellos simplemente andaban haciendo sus maestrías en San Francisco, lugar vecino donde nací. A los 8 años me llevaron a vivir fuera de Estados Unidos y después de graduarme de bachiller, empezó mi travesía nómada. Gracias a ella, viví en varios países y aprendí de distintas culturas. Todas estas vivencias te abren la mente y te permiten descubrir que existen varias formas de ver el mundo y de hacer las cosas. Me da mucha lástima saber cómo hay tantos norteamericanos que nunca han salido de sus fronteras y creen que lo mejor está ahí. ¿Cómo entender y comprar si no conoces? Cuando viajas, aceptas que hay algo más allá de tus fronteras. Además, cada país me llevó a tener una necesidad instintiva de supervivencia dentro de cada cultura para ser aceptado socialmente y poder convivir de manera adecuada en cada entorno. De este modo, me he formado como una persona sumamente abierta, con pocos tabúes. Así logré ser muy feliz en todos estos países y los llegué a sentir como propios. Vivir en 5 países y especialmente en Estados Unidos me dio la oportunidad de conectarme con muchas subculturas. Convivir con alemanes, mexicanos, italianos, chinos y franceses me abrió la mente. Comprendí la importancia de saber interpretar los códigos culturales. Esto me hizo muy sensible e intuitivo y me hizo posible establecer grandes amistades y relaciones de negocios a largo plazo. Desde joven tuve la habilidad de leer, un poco de poder intuitivo para interpretar y descubrir las intenciones de la gente. Desde pequeño, cuando mi padre llevaba gente a almorzar o cenar a la casa y nos la presentaba, yo iniciaba de forma inconsciente un proceso de lectura del personaje. Muchos de ellos podían ser amigos, algunos socios futuros o compañeros de negocios. Desde muy pequeño descubrí en mí la habilidad para leer comportamientos y movimientos gestuales y corporales. Creo que hasta podía tener habilidades especiales para interpretar las palabras que usaban y aquellas que no usaban. Me sorprendía mi fuerte nivel interpretativo de lo que no decía la gente, pero sí sentía. En varias ocasiones le dije a mi padre que no se asociara con diferentes personajes, y él me decía que yo era muy joven. A través del tiempo simplemente sucedía lo intuido o aquello que había podido leer. Ayer fue una intuición, hoy tengo la técnica. Todo era parte de un juego que luego se convirtió en la base y razón de ser de una carrera que me llena de pasión y satisfacción. Me siento afortunado por tener la capacidad y sensibilidad para leer e interpretar los comportamientos y emociones de la gente, y hoy es una técnica probada, y siento la necesidad de compartirla con la mayor cantidad de gente posible. Publicista desde la infancia. A los 11 años me inicié en el mundo de la publicidad, cuando mi primo Tonsi era candidato a la presidencia del colegio. Seguramente él, al descubrir las capacidades que yo tenía, me pidió que hiciera los carteles y panfletos que iba a repartir dentro del colegio. Es así como inicio una larga carrera como comunicador, investigador y publicista, y me di cuenta de que la mejor forma de conectar emocionalmente a través de la comunicación no es tan fácil como expresar lo que quieres o crees. El fin efectivo es comunicar lo que la gente quiere escuchar. Ahí es donde se fundamenta todo este proceso. Fui publicista muchos años y llegué a ser parte de la familia Ogilvy and Mather en las gloriosas épocas de Shelley Lazarus. Manejar cuentas importantes y vivir todas esas experiencias extremas me llevó a concluir que el resultado final de la comunicación y la publicidad no está fundamentado en lo intuitivo únicamente, ni en lo que crees que debe ser, sino también en el conocimiento profundo del consumidor para lograr ofrecerle lo que está buscando, aunque no sepa qué es lo que quiere. Mi carrera empieza a girar hacia la investigación y planeación estratégica, más que hacia la creatividad. Junto a mi socio, un ser sumamente creativo con raíces en la planeación estratégica, comenzamos a hacer mucho énfasis en la importancia de estudiar al consumidor con profundidad para entender sus necesidades emocionales. Eso era más importante que ganar premios publicitarios con anuncios de televisión sorprendentes que hicieran reír más que comprar. A principios de los años 90, hablar de publicidad emocional o branding emocional era un discurso entendido por pocos y aplicado por menos. Esto generó dentro de nosotros un conflicto. Queríamos resultados económicos para nuestros clientes. Era muy difícil y riesgoso manejar millones de dólares en inversión publicitaria y no saber qué responderle al cliente cuando preguntaba si la campaña iba a funcionar y ser exitosa. Cuanto más subían los montos, más conflicto ético sentía. En la gran mayoría de los casos no había otra alternativa que decir que sí, pero después, al final del día,
Apoyado en la almohada, me ponía a pensar, ¿qué pasaría si ese fuese mi dinero? ¿Realmente estaría dispuesto a hacerlo? Me daba cuenta de que no era tan fácil como decir, sí, va a funcionar, vamos adelante con esa inversión. A pesar de que sabíamos y habíamos probado que la gran intuición del publicista es la herramienta de su éxito, sentíamos que tenía que haber un modelo más científico para descubrir de forma fundamentada cómo piensa la gente, saber por qué dice una cosa y hace otra. Con esto podríamos ayudar a dar resultados. Es entonces que un grupo de publicistas y mercadólogos tuvimos la idea de salirnos de la industria y emprender un camino largo de descubrimiento acerca de cómo interpretar la mente humana. Fue un proceso sumamente largo. El método tardó mucho más de lo que yo pensaba en funcionar. Nos llevó más de 8 años para que empezara a dar resultados estables. Con una sola ciencia era imposible. Primero aprendimos de la Academia de la Antropología, luego nos fuimos a buscar profesionales en psicología. Más adelante nos dimos cuenta de que la respuesta estaba más allá de las ciencias sociales. En la neurología había mucho conocimiento útil. Sabíamos que en Estados Unidos estaba ese conocimiento, y entre Estados Unidos y otros países fuimos juntando las diversas partes. En este proceso conocimos mucha gente brillante de distintas especialidades y profesiones. Nuestro trabajo no solo era crear el método, sino convencerlos de crearlo con una retribución a largo plazo, para así sumar lo mejor de cada una de estas ciencias sociales y biológicas, y lograr interpretar la mente y conducta humana. Es eso lo que hemos logrado, después de varias pruebas y errores, con la colaboración infinita de cientos de personas. No teníamos dinero ni estudios especializados para crear el método. Nada de esto habría sido posible si no hubiera sido por mi terquedad y poder inspiracional para sumar a los académicos y científicos al sueño. Muchas personas me preguntan si el método siempre funcionó, y me gusta ser honesto. Falló mucho. Sin embargo, desde sus inicios superó al mediocre focus group. El modelo de interpretación del subconsciente colectivo de las masas era un proceso muy complicado. Teníamos que lograr que tuviera aún más candados de seguridad para poder garantizar un resultado mucho más científico, creíble y efectivo para los negocios. El método Mindcut tiene más de 12 años. Mejora cada día debido al constante uso y participación en nuevos retos y experiencias en 6 diferentes países. El método siempre ha sido abierto a propuestas. Por ejemplo, nuestros clientes son grandes colaboradores. Es producto de una co-creación de más de 300 profesionales en 8 países, de 3 ciencias sociales y una biológica. Al integrar todas estas diferentes ciencias en un solo modelo, podemos garantizar aún más el resultado. Porque como digo yo, 1 o 2 ciencias pueden fallar, pero 4 está difícil que fallen. Maldito ego. No nos deja aceptarlo. Es duro reconocerlo, pero si nos ponemos a analizar de forma sincera y honesta, ¿cuál es nuestra situación como mercadólogos y publicistas frente a otros profesionales? Nos damos cuenta de que realmente somos los ganadores absolutos del error y de las fallas constantes dentro de la labor profesional. Si nos ponemos a comparar nuestro gremio e industria con otros profesionales como los pilotos de avión, los médicos o ingenieros civiles que construyen puentes y edificios, los contadores o los músicos, notaremos que nos equivocamos más que todos. Constantemente, no damos los resultados que nuestros clientes esperan, y es por esto que se construyen tan pocas relaciones a largo plazo. Duele aceptarlo, pero los publicistas, comunicólogos y mercadólogos somos el sector más ineficiente de todos. Me queda claro que nuestro sector también ha lanzado al cielo a muchas empresas, además de brindar un gran respaldo a sus procesos de éxito y crecimiento. Sin embargo, somos inconstantes en el éxito y seguimos cometiendo muchos errores e inversiones que son un fracaso. En esta industria siempre se ha mirado con sospecha a la ciencia y la metodología. La intuición y la creatividad han sido más valoradas, y por qué no decirlo, la intuición ha hecho a los grandes líderes y los ha llevado a ser tan exitosos. Lo dice Malcolm Gladwell en Blink. Todo líder es líder por su capacidad subconsciente e intuitiva de toma de decisiones. Lo cierto es que la intuición ha llevado al éxito a grandes líderes y empresas, pero también los ha quebrado. Hoy una estrategia no puede estar basada solo en la intuición de un equipo, pues hay mucho dinero en juego y además cada vez resulta más difícil mercadear, comercializar.
La intuición debe estar sustentada en un profundo conocimiento de la mente del consumidor y planeación estratégica que haga que se vuelva realidad para poder ser más exitosa. La intuición sirve de mucho y logra resultados, pero uno debe respaldarla con investigación y planeación estratégica. De lo contrario, el riesgo de innovar es demasiado alto. Yo me retiré hace más de 14 años de la industria publicitaria y ahora que soy coach de las grandes empresas y las top 10 agencias de publicidad, me sorprende realmente ver a estas agencias a nivel internacional trabajando técnicamente igual los últimos 20 años. Durante este tiempo, los profesionales realmente se han preocupado por crear modelos y métodos para poder interpretar al consumidor y cubrir las exigencias subconscientes del cliente. No creo que toda la culpa sea del publicista, es más, creo que tiene aún más culpa el cliente por no invertir dinero y tiempo para el proceso. Cliente y publicista son claves para encontrar información relevante para el consumidor. Constantemente veo que se implementan estrategias tan importantes y millonarias de promoción, activación, publicidad y comunicación sin tener la información necesaria. Los procesos investigativos previos realizados por los planners de una agencia de publicidad, si los tienen, duran no más de 10 a 15 días y en casos regulares, de 5 a 6 días. En dichos procesos los investigadores salen a caminar, preguntar, entrevistar y navegar en la web y así de encontrar conocimiento del consumidor para luego detonar el proceso creativo estratégico, casi siempre con técnicas no tan profundas, ya que no cuentan con tiempo y menos con presupuesto para lograr algo contundente. Sin embargo, salen a ver cómo están funcionando las cosas en el exterior y esto es mejor que nada. Creo también que los publicistas tienen la culpa y responsabilidad en algunos casos al no exigir a su cliente tiempo y atención al conocimiento del consumidor. Así como tenemos los mejores socios, aliados y amigos publicistas, en otros casos muchos de nosotros, investigadores, somos mal vistos por algunos publicistas, quizá porque sienten que somos una amenaza. Es una manera de proteger su negocio. Lo bueno es que son cada vez más los publicistas que entienden que vale la pena conocer otros métodos y que los nuestros están alineados con su proceso creativo, que les sirve para arriesgarse menos. Esta imperante necesidad de lograr más ventas y resultados y minimizar los riesgos y las fallas constantes ha hecho que los clientes contraten con más frecuencia empresas de investigación. Hoy vemos el gran crecimiento del uso de las competencias antropológicas, etnográficas y de neuromarketing que buscan esos insights y el conocimiento necesario para alinear a los distintos agentes de activación y comunicación. Pero sucede también que la información no es recibida de la mejor forma. Los documentos llegan a las manos de los creativos y generalmente son casi obligados a usar esta información, aunque no crean en ella, para ejecutar el proceso creativo. Muchos de ellos creen que esto limita la creatividad. Cientos de veces he escuchado cómo los creativos desacreditan a las empresas de investigación y los descubrimientos obtenidos por miedo y paradigmas erróneos. Yo simplemente lo veo así. Todo gran insight vive por 3 infaltables momentos. El primero es rechazado absolutamente. El segundo es aceptado parcialmente. Y el tercero es aceptado como un gran ingrediente de éxito. Lo nuevo y diferente regularmente es incómodo, incomprendido y rechazado. Más adelante les explicaré por qué es tan importante que las personas dedicadas a la investigación, al marketing, a la comunicación y a la publicidad trabajen solidariamente en el proceso de obtención de la información estratégica para generar los cimientos de la planeación estratégica de todos los escenarios de negocio. Debemos aceptar que el proceso de gestación conceptual comunicacional no ha cambiado mucho hoy. El cómo se hace una campaña publicitaria de comunicación de una gran marca en el mundo es muy similar a cómo se hacía hace 10 o 20 años. Creo que todos hemos sido culpables de la falta de invención o actualización, y es por esto que somos cómplices de la cantidad de errores y dinero que se pierde. ¿De qué está hecho el método? De la antropología trajimos todo ese conocimiento profundo acerca de lo que hace trascendente o relevante al ser humano, es decir, cómo trascendemos a través de actos y procesos. Hoy la antropología y la etnografía han logrado grandes espacios y credibilidad, especialmente en situaciones donde se requiere interpretar otras culturas lejanas a la tuya. Por ejemplo,
Intel estudió con antropólogos por años a los asiáticos para innovar los procesadores del futuro para esos mercados. La antropología de mercados estudia al ser humano, sus relevancias, miedos y tradiciones, para así interpretar su constructo social y cultural. Hace un puente clave entre las relevancias de la vida del ser humano y las marcas, productos y servicios. La psicología nos ha dado la posibilidad de entender por qué la gente siente lo que siente, piensa lo que piensa y hace lo que hace. Existen cientos o miles de modelos psicológicos estudiados y probados que son la base del modus operandi de la mente humana. Hoy el neuromarketing presume saber y descubrir muchas cosas que fueron descubiertas por grandes psicólogos en los años 50 o 60. Por ejemplo, creo plenamente que en esta segunda década del siglo XXI se puede decir y constatar que un psicólogo sabe más y puede interpretar de mejor forma muchas cosas que un fMRI. Una resonancia magnética funcional, de última generación, utilizada por un mercadólogo. Cuando se trata de conexión emocional con productos, los psicólogos contemporáneos le llevan por lo menos 10 años de avances al neuromarketing. Pero hoy de la mano estamos logrando mucho. En sus inicios la psicología era la más utilizada para poder interpretar al consumidor y lo hacían especialmente con ejercicios proyectivos que siguen siendo valiosos. Sin embargo, cuando el ser humano entra a interactuar con la sociedad, su tribu, sus miedos y exigencias sociales, hace que cambien radicalmente sus percepciones, respuestas y significados de las cosas. Es por eso que decidimos introducir conocimiento sociológico al método para interpretar que toda toma de decisión tiene gran influencia social. Posteriormente nos dimos cuenta de que había muchas cosas que la gente no decía, pero sí sentía o pensaba en lo más profundo. Era a partir de estas cosas que se generaba el proceso de conexión o de relación emocional. Entonces, empezamos a usar técnicas psicoanalíticas con las cuales lográbamos interpretar el inconsciente del ser humano. Y la travesía no terminó allí. Luego descubrimos el poder de lo simbólico. Aprendimos que el ser humano es la única especie en la faz de la Tierra con capacidad simbólica, y es por esto que nos acercamos a la semiótica, que es la disciplina que sabe cómo interpretar los signos, su estructura y la relación entre el significante y el concepto del significado. Pero aún no podíamos interpretar los actos y reacciones. El comportamiento del ser humano seguía siendo un misterio. Es allí donde encontramos en la biología y etología grandes explicaciones a grandes hipótesis. Allí nos volvimos fanáticos de lecturas biológicas, de las conductas subconscientes. Invitamos al equipo a gente experta en biología, etólogos que estudian el comportamiento animal. La etología, del griego ethos, costumbre, y logos, razonamiento, estudio, ciencia, es la rama de la biología y de la psicología experimental que estudia el comportamiento de los animales en libertad o en condiciones de laboratorio, aunque son más conocidos por los estudios de campo. Los científicos dedicados a la etología se denominan etólogos. La etología corresponde al estudio de las características conductuales distintivas de un grupo determinado y cómo éstas evolucionan para la supervivencia del mismo. La etología es la ciencia que tiene por objeto de estudio el comportamiento animal. Los seres humanos también forman parte del campo de estudio de la etología. Esta especialización se conoce con el nombre de etología humana. Creemos que desde la posición biológica encontramos una de las mejores formas de hallar la respuesta acerca del por qué somos como somos. Finalmente, descubrimos las neurociencias, que nos muestran cómo funciona el cerebro y la mente, cómo el cerebro asimila, interpreta y reacciona a los estímulos, por qué al ser tan diferentes entre una cultura y otra, somos tan parecidos neurológicamente. Nuestra tarea es aplicar esta ciencia fascinante a las necesidades latentes del mercado. Nosotros no inventamos nada, solo integramos un método. Entre inventar e integrar existe una gran diferencia. El método fue creado bajo la habilidad y sensibilidad de reunir las diferentes técnicas, ciencias y modelos para poder interpretar el motivo subconsciente, inconsciente, de la conexión producto-emoción. El misterio de por qué hay cosas a las que la gente se conecta o no. No debemos caer en lo que dice la gente, pero no hace. Debemos alejarnos de lo que la gente dice para interpretarla mejor, y así saber por qué y qué es lo que hace que se seduzca y se conecte con un estímulo, producto o servicio. Nuestro método promete el poder interpretar los significados subconscientes e inconscientes del consumidor. Esta técnica acelera de una forma más efectiva la obtención de información y conocimiento.
Muchas veces los prejuicios hacen que esta persona llamada consumidor no acepte algo por miedo a que no cumpla con los requisitos y necesidades lógicas conscientes, y también las ilógicas emocionales. Por eso el método obtiene de forma no invasiva el poder interpretar la mente humana y ver cuál es el significado y el simbolismo creado a través de los años, que hace que se conecte o desconecte con una promesa de un producto o servicio. Gente clave. La columna principal del modelo está fundamentada en el conocimiento neurocientífico del Dr. Paul D. MacLean, 1952. Él explica que el cerebro tiene 3 cerebros que están interrelacionados entre sí. Cabe aclarar que después de tantos años, este concepto está totalmente desactualizado y hoy la neurociencia moderna nos explica con mayor claridad que existen muchas más zonas cerebrales. Sin embargo, el concepto es práctico y por consecuencia vigente para el caso. Esta fue la primera luz neurocientífica en los años 90 que tuvo Mindcott para saber cómo funciona el cerebro en los procesos de toma de decisiones. Más adelante explicaremos cómo funciona la teoría del cerebro triuno. También trajimos al método el conocimiento y principios psicoanalíticos para estudiar el inconsciente. Hicimos nuestras las teorías de Sigmund Freud, muy polémico, ex amigo de Carl Gustav Jung. Con Jung coincidió en muchos principios, pero en otros no, y por sus diferencias terminaron peleados. En este negocio de los modelos y principios de interpretación de la mente humana, créanme, no es nada fácil salir ileso y sin detractores. De Carl Jung recibimos el conocimiento y modelos de interpretación del inconsciente colectivo de las masas. Aprendimos cómo poder llevar esta información a un arquetipo que puede ser interpretado como parte fundamental del proceso de conexión. Es por esto que la última versión del método Mindcott termina en un entregable que está fundamentado en la teoría de los arquetipos de Jung. El Dr. Gerald Saltman, de la Universidad de Harvard, nos enseña cómo procesa la mente humana y cómo reacciona ante las metáforas. La mente no piensa en palabras sino en metáforas, y en la medida en que nosotros podamos obtener información para luego crear una metáfora, el cerebro se estimulará positivamente ante el mensaje. ¿Y por qué no citar al sobrino astuto y ambicioso de Sigmund Freud? Él se fue a vivir en 1930 a Nueva York para utilizar el conocimiento de su tío, poder conectar con las masas colectivas y hacer la transferencia de ese conocimiento a un sistema simbólico. Edward Bernays es el primer publicista de esa época. Estos personajes se llamaban publirelacionistas. Eran personas que no se podían identificar con la propaganda, que era mal vista socialmente. Él sabía cómo modificar el pensamiento colectivo de las masas y generar necesidades, algo muy útil en medio de la revolución industrial, época en la que se pasó de producir 10 carros al mes a 400, pero aún la gente no sentía necesitarlos. En esos tiempos las mujeres no fumaban, era mal visto. Edward Bernays logró hacer una revolución social en pocos minutos. Ocurrió durante un desfile del 4 de julio. Invitó a mujeres de la alta sociedad a desfilar y las incitó a que justo cuando estuvieran frente a la tribuna de prensa, sacaran de sus gabardinas sujetas a sus ligueros las cajetillas para posteriormente sacar de ellas un cigarro. En sincronía, cada una de ellas absorbió el cigarro con mucha seguridad, para luego dejar la mano y el cigarro en la misma posición que el de la antorcha de la Estatua de la Libertad. Así mandaron un mensaje, una metáfora, un simbolismo muy fuerte de la liberación femenina. El cigarro se convirtió en pocos minutos en un simbolismo de libertad frente a esa prohibición machista. Esta fotografía se publicó en el New York Times y después en cientos de periódicos. Esa es una situación que hace que el inconsciente colectivo y el significado del cigarro cambien fuertemente. Posteriormente aprendimos de Konrad Lorenz el significado de las improntas, que son los primeros recuerdos que uno tiene en la vida. Las improntas generan todo, el posicionamiento y nuestra conexión emocional con los productos y servicios por el resto de nuestras vidas. También aprendimos de Jacobs la integración del conocimiento de la psicología contemporánea del priming, el cómo transferir esta información, estos códigos, símbolos y mensajes en diferentes formas para que el cerebro se conecte. Nuestro maestro de conducta biológica es Richard Dawkins. Él demostró que el ser humano y los animales somos muy similares en nuestra conducta, que ésta se sujeta más allá de lo racional. Gran parte de la conducta se debe a la esfera instintiva, la cual rige nuestra vida y hace que seamos lo que somos. Sin embargo, debemos ser conscientes de que las culturas cambian la formulación de la conexión emocional dependiendo de dónde naces, cuáles son tus mitos, tus historias, tus realidades y paradigmas.
Todo ello puede hacer que algo signifique lo opuesto aquí que en China. Es allí donde el Dr. Clotaire Rippel, a través de su teoría del código cultural, nos dice que la cultura rige a las sociedades. Fue donde entramos en el debate de si la biología, la conducta biológica, es más poderosa que la cultura o viceversa. Llegamos a la conclusión de que la conexión está en la comprensión y mezcla del comportamiento biológico con la cultura. La verdadera conexión está en la mezcla del comportamiento biológico con la cultura. Relato todo esto para que sean conscientes de que no se puede interpretar la conducta o comportamiento humano con una sola ciencia y para que no caigan en técnicas monótonas de especialidad que arrojan resultados pobres y riesgosos. Es curioso que un día la estadística y luego las computadoras reemplazaron estas nobles ciencias creyendo que eran capaces de predecir todo. Nuestro beneficio y neutralidad estuvo en que nosotros no éramos parte de las ciencias sociales o biológicas, ni de las estadísticas ni las matemáticas. Nuestro negocio era otro, la creencia de que sí se podía decodificar la conducta misteriosa de las personas y que éstas trascendían de las matemáticas y la psicología. El método no hace milagros, pero sí ayuda. Debo ser claro, el método no hace milagros, pero sí interpreta profundamente los motivos más poderosos y relevantes dentro de las emociones de la persona. Y es por esto que después del proceso de investigación y la aplicación a la innovación o comunicación, la gente recibe el mensaje y activa sus emociones para así lograr conectarse con él. Capítulo 2. Pruebas de la ceguera de los mercadólogos. Como mencioné antes, somos de los profesionales más ciegos y los que más equivocaciones cometemos. De acuerdo con un estudio reciente en Estados Unidos, pertenecemos a uno de los sectores con más rotación. El promedio de permanencia en el puesto de mercadotecnia es solamente de 18 meses. El porcentaje de cambio de relaciones a corto plazo y cambio en agencias de publicidad en América es de menos de 2 años, y esto se da porque no hemos encontrado la forma de dar resultados y lograr el éxito que todos esperamos en proyectos en los que estamos involucrados, pero poco comprometidos con un resultado final que se transfiera en resultados económicos. En un desayuno donde hay huevos y tocino, la gallina estuvo comprometida, pero el cerdo estuvo involucrado. Somos un gremio ciego. En este capítulo les presentaré unos datos y algo de información acerca de por qué puedo asegurar que somos el sector con más profesionales ciegos. Un estudio reciente que realizamos en los Estados Unidos demuestra que pertenecemos a uno de los sectores con más rotación. El promedio de permanencia en el puesto de mercadotecnia es solamente de 18 meses. Un estudio de 2009 realizado por Mindcut nos dice que cada 10 campañas publicitarias, solo 4 cumplen las expectativas que buscan los clientes. De cada 10 promociones, solamente 5 cumplen las metas, y de cada 10 lanzamientos de producto que se realizan en los Estados Unidos, solamente 2 cumplen el plan establecido. Como verán, somos más socios de los fracasos que de los resultados, y es por eso que es tan importante ser fríos y contundentes en entender nuestra situación para poder abrir los ojos y dejar atrás la ceguera tan profunda que tenemos. Además, existe información y pruebas en varios estudios que demuestran el terrible resultado en el mundo de la innovación. The Dublin Group cita que 94% de los procesos de innovación fracasan a pesar de saber que el resultado positivo o negativo de cualquier proceso de venta de productos y servicios no solamente es por la mercadotecnia, la publicidad y la comunicación, sino por las operaciones en la financiación y tantas cosas que influyen en el resultado final. También hemos visto que, cuando los productos tienen una promesa y un marketing contundente, independientemente de que las otras estrategias sean mediocres, esos productos con grandes promesas llegan lejos y generan ventas a pesar de todo. La innovación falla por varios motivos, pero para mí el más contundente es la falta de comprensión del consumidor. Lo que creo atemoriza a todos los empresarios que deciden invertir en innovación, llevándolos en muchas ocasiones a preferir no tomar el riesgo y no innovar. Sin embargo, al evadir dicho riesgo se genera uno aún más alto, pues si no innovamos, no damos resultados. Una empresa que no es innovadora no es exitosa. Ser innovador es la fórmula más cercana al éxito, la que más compromete al éxito. No debemos dejar de innovar. Sin embargo, debemos entender que para hacer innovación
Debemos tener método, un conocimiento profundo y saber trabajar con técnicas que hagan el proceso mucho más científico y arriesguen menos, no solo los recursos de la empresa, sino todo el tiempo que se invierte en esos procesos. 94% de los procesos de innovación en el mundo fracasan. Dublin Group. De cada 10 campañas publicitarias, solo 4 cumplen las expectativas que tienen los clientes. F. Survey Mindcode. No quisiera quitarle el mérito a los grupos de mercadeo, comerciales y de comunicación de las marcas que voy a nombrar a continuación. Sin embargo, voy a contarles su historia. Si las empresas transnacionales cometen estos errores, imagínense el riesgo que tienen las empresas medianas o pequeñas. Este es un resumen de varios casos de estudio que hemos podido obtener, realizar y documentar. Caso Kodak. Durante muchos años yo trabajé para la empresa y marca Kodak. Le dimos muchos éxitos, pero también bastantes fracasos. La ceguera de la junta directiva y del equipo comercial y de mercadotecnia casi extermina a esta gran empresa. La compañía llegó a tener el monopolio total de venta de cámaras fotográficas, ya que eran líderes en el mundo entero. El imperio Kodak era dueño absoluto de todo lo que tenía que ver con memorias fotográficas. Decir Kodak era decir foto, y decir foto era decir Kodak. En un momento llegaron a un debate, si debían apostarle a la era digital o a la era análoga, o debían esperar a que la era análoga se muriera para que la era digital se activara. Esa ceguera e indecisión hizo que entraran sin fuerza a la era digital 2 o 3 años más tarde de lo que debían haberlo hecho. Todo esto pasó por esa falta de sensibilidad con el consumidor y por no saber lo que la gente estaba buscando. Ellos no tuvieron la capacidad de ver, lo que trajo como consecuencia que redujeran el porcentaje de ventas a una cifra mínima, dejándole un espacio enorme a muchas compañías que no eran tan fuertes y no estaban jugando dentro de la industria, y que hoy en día son imperios de ventas de cámaras digitales fotográficas como Sony, Panasonic, Samsung, etc. Kodak llevó bastantes años sin generar grandes innovaciones y sin poder invertir en campañas publicitarias. A fines de la década de 1990 y a principios de la de 2000, los anuncios de Kodak eran provocativos. Hoy llevo muchos años sin ver uno. Están reducidos a tratar de abrir los ojos y entender más al consumidor, logrando pequeños éxitos para rescatar pobremente su participación del mercado. Después de tantos años lograron entender una partecita del consumidor, y es por eso que han podido lograr algo de éxito con un nicho bien importante de mercado, la mujer. Se concentraron en sacar la cámara fácil, la cámara que la mujer quiere, esa cámara con pocos botones. Puede sonar machista, si es que no hay explicación. Gracias a esa observación e insight es que han podido recuperar participación de mercado. Caso Mattel. Barbie es una muñeca de la marca Mattel que acaba de cumplir 50 años de vida. Fue creada por una generación completamente distinta a la de hoy. Barbie se ha visto afectada por una muñeca que se llama Bratz, que fue codificada por una nueva generación y que, en muchas ocasiones, molesta a la mamá por su estética agresiva, con ojos pintados y labios grandotes. Sin embargo, esta muñeca no fue creada para las madres, sino para sus hijas, quienes realmente ven el mundo de una forma totalmente diferente. Esta historia es sarcástica y muy interesante, pues parece ser que fue un diseñador de Mattel el que hizo los primeros bocetos y conceptos de esa muñeca agresiva. El diseñador Carter Bryant encontró los insights de la nueva y revolucionaria muñeca en un proceso de observación a la salida de los colegios norteamericanos. Bratz, con su cuerpo flaco y labios gruesos, se convirtió en un éxito. Hoy Barbie no es muy cool en su motorhome rosa junto a Kent. Bratz seduce por transgresora y cool, tomando martinis con sus amigas sin tener a Kent. Supongo que este diseñador, como muchos creativos que he conocido en la vida, dentro de los que me incluyo, era un frustrado por no lograr cambios e innovaciones obvias en los productos y en las empresas. Él luego vende el concepto de Bratz a Isaac Larian, gerente de MGA. El creativo logra vender al inversionista el concepto para crear esta muñeca y termina siendo fabricada por esta empresa.
En pocos años, Bratz gana más del 30% de participación de mercado. Sin embargo, Mattel aún no veía y negaba este tipo de producto, y como no podía competir conceptualmente, Bratz seguía comiéndose participación de mercado a Barbie. Decidieron demandar a MGA Bratz. Invirtieron más de $10 millones con los mejores abogados para que la muñeca regresara a casa. Esto es un claro ejemplo de que muchas veces tenemos el concepto o innovación frente a nosotros y no lo vemos por la ceguera que tenemos, y solamente cuando se convierte en una realidad abrimos los ojos. Caso McDonald's. Hace no muchos años la gente decía que ya no quería consumir sus hamburguesas porque engordaban y estaban llenas de grasa malas para el colesterol. Era una época en que la gente decía que comer sano era lo más inteligente. Es entonces cuando McDonald's decide invertir mucho tiempo y recursos en cambiar sus productos y volverlos más sanos. Decidió extender su menú con información totalmente errónea del consumidor, quien no tenía la menor idea de lo que estaba sintiendo o por qué lo sentía. En esos mismos años, la competencia, Burger King, creó una hamburguesa sumamente indulgente y agresiva en su contenido, llena de queso y tocino, con diferentes ingredientes que hacen que el cerebro se conecte con ese producto. Se trata de la hamburguesa Double Stacker, que es tan aceptada que luego crearon la triple y hasta la Quadruple Stacker, una de las hamburguesas más exitosas del mundo de Burger King. Lo curioso de esto es que ellos empiezan a crear estas hamburguesas mucho más grandes, más indulgentes y engordantes, en esos tiempos en los que, aparentemente, los consumidores querían comida más saludable. Fue así como Burger King logró que el mercado se empezara a fijar mucho en ellos. La gente puede desear comer sano, pero todo indica que esos son productos de nicho. Para entender lo incongruente que es el discurso del consumidor, les cuento un caso de éxito creado por un emprendedor que se cansó de este discurso mentiroso que la gente quiere comer sano y decidió ayudarlos a comer lo que querían, dándoles productos dañinos a través de su indulgente menú del restaurante Heart Attack Grill, la parrilla del ataque al corazón. La gente dice que quiere comer sano, pero su mente inconsciente va por comida indulgentemente dañina. Quieren comer cosas agresivas y nocivas para su salud. Este emprendedor empieza a vender cigarrillos sin filtro, bebidas energéticas y unas hamburguesas gigantes que se llaman Bypass Burger, hasta crear una hamburguesa con 4 pedazos de carne llamada Quadruple Bypass, que, si el cliente decide comérsela, unas meseras disfrazadas de enfermeras lo llevan en una silla de ruedas a su carro para otorgarle a esta persona un reconocimiento por comer lo que se le antoja sin importarle su salud. Es sorprendente, pero las personas necesitan alimentos que los satisfagan más allá del concepto de una buena nutrición. Es ahí donde se debe tener cuidado en hacer lo que la gente pide, porque todos dicen que deben y quieren comer sano, pero al final del día, los productos funcionales o nutricionales tienen una pequeña participación dentro de los portafolios. La ceguera no permitió que McDonald's entendiera la necesidad subconsciente de la gente. Caso Motorola. Hace menos de 3 o 4 años la gran mayoría de los ejecutivos de la compañía tenían un aparato hermoso y muy querido por todos, llamado Motorola. Esta fue una empresa con gran tecnología, gran desarrollo e innovación, pero con poco sentido antropológico que le permitiera ver lo que el consumidor estaba realmente buscando y que le permitiera darse cuenta de que a veces en la sencillez tecnológica está el resultado y no en toda esa cantidad de funciones y grandes aparatos o desarrollos tecnológicos. Fracasaron y la empresa tuvo que ponerse en venta. Hoy Google ya tiene el control de Motorola Móvil. Motorola, que fue una de las empresas más innovadoras en telefonía celular, pierde la batalla contra un aparato llamado BlackBerry, al que luego se suma el iPhone de Apple. Estos dos aparatos conquistan muchísimos mercados, principalmente por el éxito coincidencial de BlackBerry Messenger Chat. El poder real que creó el fenómeno BlackBerry está en acceder rápidamente a los proveedores, amigos, familia, etc., a través de un chat sumamente contagioso, instructivo y efectivo.
Sin embargo, no me queda claro si esa estrategia fue pensada desde el inicio o fue una consecuencia casual de una tendencia. Hoy en día iPhone y BlackBerry tienen un liderazgo en el mercado en nombres de negocios en docenas de países. Eso fue lo que logró que destronaran a Nokia y Motorola. Caso Kmart. Las tiendas de autoservicios Walmart y Kmart nacieron casi el mismo año. En los años 90 vendían cosas similares, pero a través del tiempo se marcaron las diferencias. Kmart ha hecho mucho pero ha tenido poco éxito. Algo similar ocurrió con Sears, líder en el negocio departamental en el mundo y hoy está reducido a nada. Caso American Airlines. Este gigante optó por desaparecer las cobijas, las almohadas, las bebidas alcohólicas, la comida y los pasabocas para reducir costos. De seguir así, hubiesen desaparecido también al piloto, el enfoque de bajar costos constantemente y no estar preocupado por conocer al consumidor y entender las necesidades reales ocultas del mismo provoca ceguera y hace que la marca se desconecte. En cambio, JetBlue decidió poner televisores en todas sus sillas con el fin de que la gente estuviera feliz viendo televisión gratis en sus vuelos. Conociendo la importancia del televisor para la cultura norteamericana, hicieron una buena observación y tomaron una gran decisión. JetBlue además tiene servicio limitado gratis de snacks y refrescos, mientras que Continental retiró los snacks y bebidas gratis. La estrategia es sumamente exitosa, pues conquista la emocionalidad y posiciona el amor de la marca ante el consumidor. Por otro lado, Southwest Airlines, en su estrategia por conquistar el mercado y dar más y mejor calidad, decidió poner sillas de cuero a su flota. Es sumamente costoso, pero ofrece más comodidad. JetBlue y Southwest se convirtieron en las aerolíneas favoritas y en una de las más exitosas en Estados Unidos. A pesar de estar en la categoría Low Cost Airlines, aerolíneas de bajo costo, estas empresas son las que dan más al consumidor, además de ofrecer buenos precios. Hoy debemos repensar las cosas y entender qué hace que la gente se conecte con nuestros productos, servicios y marcas y qué no lo hace, para después llevar a cabo la estrategia financiera y de reducción de costos acorde a estas emociones y riesgos. Caso Sony. Samsung ha puesto en jaque a Sony a través de estrategias muy efectivas con el consumidor. Hoy Samsung vende más televisores que Sony, pues se conecta profundamente con el consumidor. Sony lleva años sin seducirnos como lo hacía en el pasado. Hubo una época gloriosa en la que nos seducían sus minicomponentes, televisores, radios, Walkmans y cámaras de video. Nos permitía escuchar música aunque estuviéramos caminando o ver un partido de fútbol con los mejores colores y sin robar tanto espacio en una habitación. Apple desapareció virtualmente al glorioso Walkman. Apple sedujo al subconsciente de la gente al ponerle este aparato en su propio brazo. Además, a mucha distancia se detectaban los audífonos blancos sobre la ropa. Creo que el iPod vende la idea de soy muy cool, es decir, un estilo de vida, además de un diseño muy lindo. Caso Tropicana. Tropicana, de PepsiCo, decidió cambiar su empaque. A través de Focus Group preguntaron a cientos de personas si realmente les gustaba el nuevo empaque y si estarían dispuestos a comprarlo. El resultado fue positivo, pero, ¡oh, sorpresa! Con el nuevo empaque, Tropicana bajó aproximadamente un 14% sus ventas en los primeros meses. Seguramente la gente decía que sí lo iba a comprar, pero en el subconsciente había otra respuesta muy distinta. Pepsi se ha equivocado mucho por no entender cómo funciona la mente del consumidor. Creó el famoso reto Pepsi, en el cual se gastó un par de billones de dólares. Su intención era mostrarle al mundo que Pepsi era más rica que Coca-Cola. Pensaban que eso aumentaría las ventas, pero la compañía no logró los resultados que esperaban. Pienso que si esa inversión la hubiesen enfocado en entender por qué Coca-Cola conecta con el consumidor mucho más allá del sabor o el producto, por qué trasciende el sabor, podrían haber logrado mucho más éxito. Caso Marlboro. Otro caso sorprendente de ceguera es la manera en que Marlboro entró al mercado asiático. Lo hizo con una estrategia similar a la que utilizaron en Estados Unidos, fundamentada en los vaqueros y sus caballos blancos. En China los consumidores no se conectaron. Falló.
pues la capacidad de visualizar los significados de esos símbolos dentro de esa cultura. Si lo hubieran sabido, seguramente no lo habrían hecho. Caso MTV. En los años 90, MTV era uno de los mejores amigos de los jóvenes. Dominaba y reproducía correctamente los sentimientos y necesidades antropológicas de los adolescentes de esa época. Hoy, MTV es una marca tibia. Por falta de visión perdieron la oportunidad de ser el MySpace del año 2000, además del iTunes y el Napster. MTV no captó la demanda y hoy es una marca mediocre. ¿Cómo no fueron ellos el YouTube de la música? ¡Qué ceguera! Browsers de Internet. En sus inicios, Yahoo competía fuertemente con Google, pero hoy está fuera de carrera. La sensibilidad de Google es la de ser browser más básico, práctico y sencillo. El Microsoft Messenger Chat era una de las herramientas más usadas, un medio valioso para hablar con nuestros amigos, proveedores y clientes. Lo curioso es que hoy el MSN, Messenger, va desapareciendo. A pesar de que todos aún lo tenemos, muy pocos lo activamos. Hoy Microsoft decidió comprar Skype. Ojalá no lo mate por culpa de su ceguera. ¿Cuántas marcas, por ser ciegas, salen corriendo del negocio retail al ver que las condiciones actuales del mercado los hacen poco competitivos? Por ejemplo, Music Warehouse, Tower Records, Mervyn's y Montgomery Ward han sido afectados por esto. Creo que se quedaron en la forma cómoda. ¿Por qué no abrir los ojos y transformarse como Radio Shack, que ha cambiado a través del tiempo y se ha mantenido atractivo y relevante para los consumidores? Qué fácil es salir corriendo y qué difícil ha sido para tantas marcas abrir los ojos e innovar efectivamente. Yo recuerdo a ese amigo mío que era dueño de una cadena de cines. Cuando vio por primera vez la videocasetera, se desmotivó tanto que empezó a vender su cadena de cines como un negocio inmobiliario. Y pensar que 20 años después es la industria creciente en todo el mundo. Su ceguera estuvo fundamentada en creer que la gente no iba a salir de su casa al comprar una videocasetera, y ocurrió todo lo contrario. El motivo por el que la gente va al cine y paga el triple de lo que pagarían por rentar es porque quiere salir con amigos y ver gente fuera de su apartamento de 80 metros cuadrados que lo tiene sofocado. Caso See's Candies. Qué caro sale ser ciegos. Abre los ojos porque si no, serás el verdugo de tu propio negocio. La empresa See's Candies, los chocolates deliciosos con los que fuimos criados en California, una empresa fundamentada en lo casero y en la máxima calidad, sufrió de gran ceguera. Se convirtió en una empresa poco innovadora y sensible a los cambios de mercados. Hoy en día la mayoría de las cajas de chocolates son para regalar, pero ellos nunca cambiaron ni desarrollaron nuevos empaques. Además, abandonaron al 100% la experiencia del punto de venta y la extensión de las líneas. Este comportamiento hizo que quedara un espacio abierto en el mercado, y es allí donde la empresa Godiva, con gran visión, logró seducir a través de sus empaques y colores. Hace poco crearon un empaque con forma de joyero. En cada cajón había chocolates. También lograron extensiones de línea donde venden una fresa cubierta de chocolate Godiva, una galleta Oreo con chocolate Godiva, helados, etc. La innovación de su punto de venta ha sido constante y los almacenes cada vez parecen más una joyería. Godiva crece y crece por su visión, pero también por la ceguera de See's Candies. Veamos el caso de Mitsubishi, que ha hecho todo menos marca y dinero. Ellos tienen carros, elevadores, electrónica, barcos, etc. Son una empresa sorprendente que no logra una conexión con sus clientes. Para dar un ejemplo, miremos el fracaso de sus carros que nunca conectaron emocionalmente con el mercado norteamericano y el fracaso de sus inodoros. Es una marca que está en todas partes, pero no en el corazón de la gente. Caso Gap. Gap dejó un espacio enorme para que lleguen marcas como Abercrombie & Fitch, Hollister, American Eagle y Aeropostale, todas con un éxito espectacular. Hoy representan lo que algún día significó Gap para nosotros. Estas marcas se conectan profundamente con las necesidades antropológicas subconscientes del consumidor norteamericano y de otros países. Una marca como Gap, que fue tan contundente en los años 80 y 90, que proponía un estilo de vestir casual relajado, cayó en la ceguera.
y perdieron la conexión emocional. Igual suerte corrió Levi's. Music Warehouse y Tower Records. Music Warehouse y Tower Records eran los dueños del mercado de música. Cuando llegó la era digital debieron innovar y evolucionar a la nueva forma de comprar música. Caso redes sociales.